queridos amigos, es que cuando digo y despertar y abrir mis ojos, pues estoy abriendo los ojos al nuevo día. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y esto es Una Catarsis con la doctora Vivian González y Jessica Malvicino. Bueno, hoy el tema de hoy, vamos a ver si les gusta o no. ¿Cómo desear lo que ya tenemos en una relación? I like that. Preguntas claves. ¿Cuánto podemos desear lo que ya tenemos? Yo pienso que una de las respuestas es si aceptas que nunca tuviste porque nunca nos perteneció. No, estoy de desacuerdo. ¿Por qué estás en desacuerdo? No, porque yo creo que toda relación en un momento dado empieza con un deseo. Ajá, sí. Y entonces ese deseo se desaparece. Se desaparece el deseo. O sea, que tú piensas que el deseo se desaparece en las relaciones longevas. Lo sé, porque hay parejas que vienen y lo dicen y le echan la culpa a los niños, que uno está cansado, que hay muchas diferentes ocasiones y en realidad la base no es eso. Bueno, yo voy a dar un poquito de filosofía a mí desde el punto de vista mío, ¿no? Yo respeto el punto de ti. Yo pienso que sí, que si tú nunca aceptas, si tú aceptas que nunca lo tuviste porque nunca te perteneció la persona de por sí, entonces siempre vas a desear eso porque nunca te perteneció. Yo creo que uno de los componentes de perder esa ilusión, de perder lo que consideramos el deseo, es porque tú consideras que te pertenece, que siempre lo tienes ahí, disponible a tu antojo, disponible a tu deseo, a tus necesidades, o sea, lo tienes. Y ya entonces, ¿para qué vas a desear si ya lo tienes? O sea que un punto, creo yo, que es el sentirte que tú no tienes completamente a la persona. Mira. La inseguridad. O sea que tienes que tener para mantener el deseo un nivel de inseguridad. No, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, porque realmente, o sea, yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar. Yo creo que, al contrario, el tener la persona, la deseas. Lo que no sabes es mantener ese deseo. Ok. Yo pienso que lo prohibido no siempre, a ver, ¿tú qué piensas? Lo prohibido no siempre te da deseo. Alimenta el deseo. Sí. Lo prohibido no es un componente del deseo. Sí. Sí. Entonces, pero si tú lo tienes siempre, entonces no lo vas a desear. Pero hay diferentes tipos de deseos. Porque hay personas que del deseo erótico, del deseo estamos hablando sexual. Acá sexual. Ese deseo es como, puede ser momentáneo, o sea, pero no te da seguridad. Y también la seguridad te puede dar deseos. O sea que para ti, estoy hablando de todos estos temas porque después vamos a expandir en ellos. O sea que para ti, la seguridad conlleva deseo. También, y la admiración y el amor largo que tú puedas tener con esa persona. O sea, no es solamente lo prohibido. Esa es una forma de desear algo. Es una forma de analizar el deseo, en mi opinión. Yo creo que tú puedes tener la persona acá y si ves en esos ojos ciertas cosas que vamos a tocar, puedes desear. Yo pienso que cuando tú haces algo que tú deseas espectacular, algo que tú amas espectacular, pero cuando haces algo prohibido, entonces sientes que verdaderamente estás haciendo algo que siempre quisiste hacer. Mira, hay algo fundamental. Vamos a hablar. ¿Cómo tú te sientes cuando tú amas y cómo tú te sientes cuando tú deseas? ¿Me puedes contestar? A ver, ¿cómo tú te sientes cuando tú amas y cómo tú te sientes cuando tú deseas? Yo puedo decir que tengo la dicha de desear y amar sexualmente muchas veces, porque he aprendido a mantener eso en mi relación. Uy, I'm sorry que no quité esto. Y eso que la productora se lo dijo. No, hombre. No. Es que estaba deseándolo. No. Déjame quitar lo que no tienes. ¿Cómo podemos mantenernos enganchados y continuar manteniéndonos el interés en nosotros mismos y estar enganchados en la otra persona? ¿Cómo podemos mantener ese interés en mí, preocuparme por mí cuando estoy contigo? Estoy haciendo preguntas en general porque después todo lo voy a atar. ¿Cómo puedo conjugar mi vida de tantos intereses, mi trabajo profesional? ¿Dónde está el sentido de lo erótico? ¿Existe fuera
Y entonces, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando uno está en el trabajo, uno se trata de presentar a nivel profesional lo mejor de sí mismo. Uno es cordial, uno es amable, o la mayoría de nosotros, ¿no? Uno establece, trata de establecer buenas relaciones con los demás, mira directamente, es atento, escucha. Ahora, cuando tú regresas a la casa, que ya tú diste el máximo de ti en tu vida profesional, ¿qué es lo que tú traes a la casa? Residuo. ¿Qué es lo que tú traes a la vida personal? Ese ser erótico, ¿qué cosa es el ser erótico? Es el ser que juega, el que estás disfrutando de tus intereses, de tus cosas, el ser ese que está comprometido, que te mira directamente a los ojos, que está inmediatamente disponible, que te trae curiosidad y que está presente, que te enfatiza en todo, ¿no? Uh-huh. Ese es el ser erótico, el juego erótico. Todo esto es lo que queremos vivir en nuestra relación, evidentemente, pero muchos de nosotros nos acostumbramos a tener todo eso fuera. Porque cuando tú regresas a la casa, entonces, ¿qué es lo que tú vas a traer? El residuo de esa situación, porque ya lo desgastaste en el trabajo. No necesariamente tiene que ser que estés interesado en alguien sexualmente en tu trabajo. Digo a nivel profesional. Estás dando un esfuerzo de ti. Si, por ejemplo, tú en el trabajo no eres grosero, porque tienes miedo que te voten. Sin embargo, cuando de pronto llegas a la casa, tal vez das una respuesta que no es agradable a tu pareja. Y tu pareja te puede decir, me estás gritando. Y yo digo, no te estoy gritando. Pero te tienes que hacer la pregunta. Y así mismo como yo trato a la gente en el trabajo. Es la rutina. Pero es diferente. Es la rutina la que nos hace cambiar el deseo. No. Bueno, yo creo, puede ser la rutina es una. La monotonía, según Shakira. O las excusas de la rutina. Otro es las situaciones de problemas en la relación. Que entonces conlleva a decir que también tiene problemas sexuales. You understand? Like people tie in relational problems with sexual problems. And they don't learn to differentiate those two things. Yo creo que todo eso es periferal. Vamos a hablar de estamos hablando de dos conceptos. Uno es el deseo y otro es el amor. ¿Son deseos o son necesidades? Yo pienso que son necesidades totalmente opuesta fundamentalmente desde el punto de vista de lo que significa. Por ejemplo, el amor conlleva una serie de componentes. Conlleva el componente de la seguridad, conlleva el componente de la confianza que tienes en el otro individuo, de la previsibilidad, la persona es predecible, el sentido de pertenencia, el sentido de continuidad. Cuando hay amor, para que haya amor, tú quieres establecer más contacto con ese individuo, conocerlo más a fondo, saber más de él, saberlo todo, porque eso te da un nivel de seguridad. Y que el individuo se ocupe de ti, que take care of you, te da seguridad. Right, but what does take care of you bring into the relationship? Is it I bring you a newspaper every day? Is it te preparo el cafecito todas las mañanas? Cualquier tipo de actividad que te lleva al deseo, por supuesto, porque el deseo es otra cosa diferente. Entonces, vamos, pero eso es lo que es amor. ¿Están de acuerdo, sí o no? El amor te conlleva entonces seguridad, confianza en el otro individuo, la previsibilidad de que va a ser una constancia, de que el amor va a ser una constancia, ese sentido de pertenencia, que la persona amada te pertenece, y de continuidad. Eso es amor. Vamos ahora a la otra moneda, que es la cara del deseo. ¿Qué conlleva el deseo? Para mí el deseo conlleva aventura, algo nuevo, novedoso, algo misterioso que no conozco y que quiero conocer más. Conlleva un riesgo. Una sorpresa. Exactamente. Es sorpresivo, conlleva riesgos a algo que es desconocido. Quieres descubrir más de la otra persona, quieres explorar. Y estas son necesidades fundamentales de todo ser humano desde que estamos chiquiticos, ¿ok? El niño de 2 años quiere explorar su mundo externo. Su mamá entonces está protegiéndolo, pero tiene que comprometer hasta qué punto protejo a este niño para darle el nivel de lo que necesita para explorar, porque explorando está conociendo y está creciendo. Y le está dando seguridad. Quiere decir que estamos de acuerdo en que estas son necesidades básicas fundamentales del ser humano, ambas, el deseo y el amor. El deseo que conlleva la aventura, lo novedoso, lo misterioso, lo arriesgado, lo descubrir, explorar, mientras que
el amor que conlleva la seguridad, la confianza, la previsibilidad, la continuidad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Pero estos dos conceptos son opuestos el uno al otro, porque a la medida de que más amamos, más queremos cuidar al otro, a la otra persona. Pero a la medida que más cuidamos a la otra persona, que estamos atentas de sus necesidades, que estamos atentas de protegerlo, de cuidarlo, de mimarlo, de todo esto, más nos alejamos del deseo. Porque el deseo es todo opuesto a esa situación. Te voy a poner un perfecto ejemplo. Se acabó el café en las mañanas. Yo no llevo más café, no voy a hacer más café. No, pero si tú llevas el Bueno, café. pero la otra persona puede verlo. 3 veces a la semana. No, escucha, la otra persona puede ver que tú traes el café a la cama como algo erótico para ellos. Exacto, Y no, por entonces supuesto. se calienta y quiere llevarlo a otra cosa. Y más si lo llevas con una situación erótica, ¿no? Le enseñas una cosita. Ahí donde está la correlation que hay que encontrar. Hay que tener un balance. Exactamente. Entonces, ya el deseo envuelve el sentido de, el verbo es deseo, es apetecer. Pero para desear necesitamos una distancia psicológica. No puedes conocer totalmente al otro individuo. Ay, Dios mío. Es como cruzar un puente. Estos son mis conceptos. Estamos debatiendo. Ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo conmigo. Entonces, cuando no tenga deseo, una semana le puedo decir a la otra persona, vete. Una semana. Vamos a Para hablar tener de un eso. distanciamiento. De pronto sí. Psicológico Tal vez no y sea decirle, físico. Exactamente, o psicológico, físico. Mira, el deseo es como cruzar un puente que tú vas a visitar a alguien que está del otro lado. Ese es el deseo. Es el sentido de alteración, la capacidad de ser otra persona distinta. Es el sentido de entre tú y yo solo cabe lo erótico, no la intimidad. No la intimidad. Hay un espacio. Para muchas personas, la intimidad está ligada al deseo. Si en el amor tú quieres un acercamiento, en el deseo hay un espacio. Y la pregunta es, ¿has analizado en qué momento tú te sientes más atraída a tu pareja? Cuando se va 2 semanas de vacaciones. A una conferencia. Eso, para que veas. Y dime por qué. Sí. Y dime por qué. Dale. Porque se extraña. ¿Por qué se extraña? Porque no está. Exacto, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te hace pensar que Porque que tengo no... más tiempo para pensar en mí. Ajá. A ver, ¿qué más? Y me dedico un poco más a mí y extraño a esa persona porque no estoy dándole amor, sino que no estás you're cuidando not taking a ti. care of, no estás También. cuidando a esa persona. Exacto, sí. Esa otra persona puede estar, ok, ¿qué más? A ver, dime tú. Quiero oírte a ti también. No, yo soy... Tú eres un caso raro. Y sí, yo soy un caso raro. Y no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. A ver, dime tú. Lo de ella es empegostar el día entero. Arriba de Marcelito. Sí, yo no soy lo común y eso sí lo tengo que identificar. ¿No? Yo no soy lo común. Para mí... O tal vez si eres lo común, tal vez, o sea, puede ser, odio puede hablar ser. en esos términos. Tú consideras sentirte totalmente plena combinando los elementos. Pero por eso, ahí va donde yo quiero después llegar al final. ¿Cómo tú los combinas? ¿Ah? Ay, Dios. No, pero di la verdad. No es lo mismo. Es para Jessica. Cuando Marcelo, por ejemplo, se va 2 días y regresa, ¿de verdad que va a ser lo mismo? No, el para día mí a no es día? lo mismo. Me crea ansiedad. Para mí no es lo pero mismo. por ejemplo, si le quieres dar una sorpresa, sexualmente hablando. Sí, pero ¿Por qué te crea ansiedad? no necesito la distancia para eso, porque ya yo lo tengo acostumbrado en mi relación, donde nosotros buscamos ese punto donde no soy la mamá, no soy la hermana, no soy la hija, no soy la amiga, soy una mujer sexy que I'm looking for that sex appeal of my husband. Y ya yo he podido lograr eso semanalmente. Ok, pero entonces ahí es donde voy ¿Y por qué te después da ansiedad a cuando llegarlo. se va? ¿Por qué te da ansiedad cuando se va? Porque él te cuida mucho. Exactamente. Exacto. Entonces necesita el papá. Ok. Yo he hecho estas preguntas y otra persona que lo ha hecho muchísimo es Esther Perel, que y de ella fue que me inspiré muchísimas también, oyéndola y etcétera. Pero
la pregunta básica es cuando está la otra persona en su momento, cuando está en su elemento, cuando se sienten seguros de sí mismos, cuando brillan por sí solos y no me necesitan a mí, cuando radian por su propio brillo. En ese momento se perciben como alguien que no conocemos totalmente. Porque lucen de cierta forma, ¿tú no crees? Lucen de cierta forma misteriosos, elusivos, son fugaces. En ese espacio es donde reside lo erótico. Ahí en ese espacio solo. Cuando no me necesita a mí y está brillando por luz propia. Ujú. Y eso es bien importante. Ahora, alguien que no es familiar y que no es conocido momentáneamente, siento que hay algo que está haciendo que, como tú dijiste, lo admiro, pero yo no puedo hacer eso por esa persona. Solamente brilla por sí solo. Ahí yace el deseo. Donde tengo la curiosidad por la otra persona, donde mi pareja se siente en confianza consigo mismo. Ahí es donde yace lo erótico. Cuando estamos separados y tengo ansia, como tú dices, por ver a mi pareja, porque esa es la otra dimensión del deseo, es no tenerla inmediatamente. La base de extrañar y la ausencia que nos hace desear más a la otra persona, ¿ves? No porque no podamos tener a la otra persona, pero porque cuando no tenemos a la persona frente a nosotros, nos permite adentrar nuestra imaginación, no solo en lo que es, sino lo que significa para nosotros. A ti te da tiempo para pensar en ti, pero de él, ¿qué significa esa persona para mí en la ausencia? Y ahí es donde entra la parte esa erótica, lo que representa esa persona para nosotros y quiénes somos en su presencia. Ahí hace también lo erótico. Cuando tú dijiste el elemento de sorpresa, creo que lo dijiste tú, cuando estamos sorprendidos porque de pronto manifestó, por ejemplo, un sentimiento vulnerable que no es típico de esa persona. Muchas personas dicen eso. Me sorprendió porque es tan rudo, tan tosco y de pronto tiene una ternura que, wow, no lo había visto. Es el elemento ese de sorpresa, ¿no? Esa situación Sí, también. en parejas donde heterosexual, donde hay hijos, muchas mujeres dicen, oh, when he's so tender with the kids or taking care of the kids, I find that que un hombre nunca diría eso. Sin embargo, exacto, viceversa, el hombre muy raro que diga, ay, me siento tan erótico cuando te veo cuidar a los niños. Exactamente, ¿ves? It's more like, when are you going to stop taking care of the kids? Exactamente. Otras personas pueden decir, bueno, pues cuando veo a mi pareja en los ojos de otra persona, cuando mi pareja puede ser el centro de admiración, ya sea por ser inteligente o por ser humorístico, por tener carisma, por su apariencia, ¿ves? Y las diferentes formas de sentir ese deseo tienen que ver con lo que nosotros hemos vivido como personas. Sí. O sea, de nuestro pasado, cómo nos criaron, lo que hemos vivido. Yes. Sí. Porque hay gente que tiene unos deseos más extraños. Correcto, exactamente. Y hay gente que no tiene. O sea, yo he escuchado personas que me dicen, yo deseo a mi pareja cuando hay otra persona más que la desea, lo mismo que estás diciendo ahora. Sí. Exacto. There's a saying que justo se lo texté a mi mamá sobre cuando estaba estudiando este tema. Y dice, tell me how you were loved and I'll tell you how you make love. Exactamente. Meaning, ¿Estás oyendo? Escucha. I'm going to repeat that. Tell me how you were loved and I'll tell you how you make love. Dime cómo te amaron en tu niñez y te diré cómo vas a hacer el amor. Quiere decir que... Eso está bueno. Está muy bueno. Y es porque a veces hay personas más necesitadas emocionalmente. Aquella persona que tiene necesidades emocionales va a buscar más la parte emocional en su pareja. Mientras cuando no recibiste tanto cariño, tanto amor, tanta protección, tal vez lo que necesita es la otra parte, ¿ves? Uh-huh. Estás viendo el deseo más que porque te acostumbraste a eso. Entonces, otras personas pueden decir, bueno, pues cuando experimentas que tu pareja no solo existe en tu vista, sino que también existe en la vista de los demás, quiere decir que tiene su propio público, que no te pertenece. Ese sentido de pertenencia versus la posibilidad de perderlo, porque también tiene su propio público, en ese espacio es el reino del deseo. Y evidentemente nuestro bagaje histórico de nuestra niñez nos marca unos tener más necesidad de seguridad y protección y otros más la necesidad de más espacio y libertad de expresión. Porque, por ejemplo, si no te dan hay algunas personas que necesitan más amor, otras que necesitan más espacio.
Yo a veces, por ejemplo, necesito más espacio. A veces, ay, quiero estar sola. Más libertad de expresión. Y tan pronto estoy sola, de pronto quiero tener a la persona de nuevo, porque esa controversia de I want it now because I miss it, I don't have it. ¿Ves? So, en ocasiones nos encontramos con parejas que sus tendencias, sus conductas, sus inclinaciones se aparean a tus vulnerabilidades. Quiere decir que su forma de ser o sus necesidades se ajustan a las necesidades de la otro individuo y te traen esa parte que tú más necesitas o lo que más crees necesitar. Aunque en ocasiones termines peleando por las mismas cosas que te gustaban de la otra persona, ¿eh? Lo que lleva al conflicto en ocasiones es precisamente la misma razón que inicialmente te unió la persona. Esas son las contradicciones. Uh-huh. Esas son las contradicciones. Ahora, estas necesidades pueden ir cambiando a través del tiempo. Y las ideas que tenemos de romanticismo históricamente han cambiado, y del amor moderno, por primera vez en la historia de las relaciones de pareja, estas necesidades tenemos que reconciliarlas y experimentarlas con la misma persona y en la misma relación y por el resto de nuestras vidas. Muchas personas se sienten de esa forma. Quiere decir que tenemos la expectativa de que debemos satisfacer ambas dualidades de estas necesidades con la misma persona. El ancla, que es este sentido del amor, y la ola, que es el sentido de la revolución, lo novedoso y que va a venir después. En la historia de las relaciones de pareja hemos sufrido cambios trascendentales en un periodo relativamente corto. Vamos a las relaciones de pareja de las tribus en culturas previas a la de nosotros, que uno se casaba para mantener digamos que las pertenencias económicas, no por amor. Mientras que el amor moderno ya uno se casa porque tiene la necesidad de quiero con esta misma persona experimentarlo todo. O la mayoría de las personas. Es la crianza esta de lo que yo quiero, sino en lo que se espera de mí, ¿no? Es lo que yo quiero y lo que se espera de mí en la relación moderna. Y esto todavía se vive también en muchas comunidades hoy por hoy. En estas comunidades se fortalece el sentido de pertenencia, pero no mucho el sentido de individualismo y de la libertad, como lo tenemos en las relaciones modernas. Entonces, con el advenimiento de la urbanización, de la industrialización, se creció el individualismo. Y la medida que las personas se movieron de las tribus a las urbanizaciones, encuentran más libertad y más oportunidades, pero también se sienten más solos porque ya no tienes a la tribu detrás de ti que te está apoyando. Y el sentido de la intimidad ya cambió. Antes tú no tenías intimidad, tenías la tribu completa que compartías todo. Tus deseos, tus necesidades, tus victorias, tus logros, tus pesares, etc. Pero al individuo cambiarse, a la sociedad haber cambiado, pues entonces uno se siente en ocasiones más solo. Y esa persona a la cual tú decides casarte se convierte de pronto en que un solo individuo tiene que cumplir todas estas situaciones contigo. Quiere decir... Ahora, lo cómico es que, dijiste algo, empezamos en años atrás con la parte de la tribu y eso. However, it kind of goes back to that when you start raising a family. Claro, exacto. And that's what happens a lot. You kind of go back to that tribu, to esa parte de la tribu. Que crecer una familia, que criar una familia tiene en la relación. Por lo cual, si no tienes el apoyo de recursos humanos, de tus familiares alrededor tuyo que te apoyan, entonces, ¿qué más sufre la relación? Porque la relación claro, pero también estábamos, lo interesante es que lo que ha cambiado con esta generación moderna es que uno se siente que tiene que estar literalmente los 24/7, las 24 horas, 7 días de la semana, a todas las necesidades de nuestros hijos. Correcto, exactamente. Entonces, durante eso, porque muchas parejas preguntan, bueno, pero ¿por qué antes de tener hijos yo tenía ese deseo and all I wanted to do was have sex and I had this, and then all of a sudden I have a kid y ahora no puedo. Exactamente. O sea, se perdió. Exactamente. Y es because you go back to that, you think you're fulfilling those necessities with that tribe,
you know, in that need because of that desire, the 24/7, and our kids are used to that. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que al final estamos haciendo un daño a los niños, porque entonces ellos van a crecer con esa misma actitud. And that's what they learn, that behavior that they learn. Exactamente. Which is not good, you know, for our relationships and to teach our kids that. Estoy de acuerdo. Quiere decir que entonces que han habido cambios fundamentales, estructurales y trascendentales en las relaciones de pareja. El deseo hoy por hoy se ha convertido en un principio fundamental en las relaciones modernas. Ya no es lo de antes, de que me caso por mantener el patrimonio y la persona con la que me casé no me tiene que satisfacer sexualmente, puedo buscar fuera del matrimonio y entonces... Bueno, ese era el hombre. La mujer no podía hacer La mujer no lo podía hacer, exactamente. Y en la antigüedad la infidelidad comprometía la estabilidad económica de la relación. Y hoy día lo que compromete es la estabilidad emocional de la relación. Anteriormente al casarnos hacíamos el amor por primera vez. Hoy en día nos casamos para dejar de tener sexo con otras personas, como dice Esther. Antes no nos divorciábamos porque estábamos tristes o no éramos felices. Hoy día la nueva norma es divorciarse por estar más feliz de lo que estamos en este momento. En el pasado la felicidad era una posibilidad de que, bueno, si de pronto me encuentro con el hombre que me haga feliz en todos los aspectos. Hoy en día es un mandato, ser feliz en la relación. Y lo busca y lo sigue buscando y lo sigue buscando. La sexualidad en el pasado estaba visualizada como una economía de reproducción. Había que tener más hijos para entonces seguir manteniendo el patrimonio económico de la familia y tener más hijos para que nos ayuden en la agricultura, en esto, en lo otro, para que pudiera trabajar en la tierra y mantener esa economía familiar. Y todavía en muchas partes del mundo se ve como un deber de la mujer. La reproducción. Sí, me estaba acordando una amistad que yo tengo. Los familiares son taiwandeses, ¿se dice taiwanés? No, tailandeses. Y me estaba diciendo que la mamá de ella son 16 porque necesitaban tener un varón en la familia y solamente tuvieron hembra. Y lo estaba buscando. Y lo estaba buscando. Y le llegó. Sí, le llegó al final. El último. Entonces, ¿cómo se puede mantener el deseo cuando las mujeres tienen tantos hijos? Imagínate. Hoy día la sexualidad se ha transformado al placer y a la conexión. No porque necesito tener hijos, sino porque tengo el deseo. ¿Por qué es difícil mantener el deseo sexual con la misma persona? En que nos sentimos conectados emocionalmente y profundamente. Sentimos amor, pero no tenemos la energía erótica. Se va perdiendo esa energía erótica a la medida que pasan los años. ¿Cuál es el sentido o cuál es el destino del deseo a largo plazo en una duración duradera? ¿Es la monogamia? ¿La poligamia? ¿El poliamor? ¿Qué cosa es? En el pasado era monógamo, de una persona para la vida entera. Hoy en día es una persona a la vez, como dice, vuelvo a decir Esther. El deseo se ha convertido en ese principio fundamental y lo tenemos que preservar. Sentirnos deseados en todas las relaciones. Tanto en el trabajo, que tenemos el deseo de ser cordiales con todo el mundo y que le gustemos a todo el mundo. No necesariamente eróticamente, pero sí a nivel de profesional. Exacto. Se ha convertido en el deseo de tener amistad, la familia, en el amor. Nos hemos convertido en creadores y estamos haciendo historias totalmente. Ahora, por primera vez en la historia de las relaciones, queremos tenerlo todo en la habitación. Queremos experimentarlo todo en la cama. Y esto va a crear tensiones entre el sentido de seguridad y el de aventura. Pero esto no es un problema, señoras y señores. Esto no es un problema que podamos resolver. Es lo que yo te estaba diciendo el otro día. Esto no es un problema que se pueda resolver. Esto es una paradoja que tenemos que manejar. Porque esto es una dualidad que siempre va a existir en todas las relaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para reconciliar esta paradoja? El misterio, ¿hasta dónde podemos mantener un misterio de quiénes somos, de nuestra vida íntima? Y hasta dónde tenemos que llevar la transparencia. Volvemos a las analogías. Estamos en una área donde le hacemos mucho énfasis a la transparencia en todo. Transparencia en el ámbito político, transparencia en el ámbito
de pareja, económico, todo tiene que ser transparente. Pero estamos entonces olvidando, si somos totalmente transparentes, estamos entonces olvidando un poco la fuerza de lo misterioso, el afrodisíaco de lo que trae el misterio, el no saberlo todo. No tenemos que saber continuamente dónde está nuestra pareja. No tenemos que saber continuamente poner el GPS y saberlo todo. El social media, yo pienso que ha dado mucho énfasis a la transparencia. Es una presión en tratar de saberlo todo. Es una, como dijiste, you think it, but it's not, that's my controversy with social media. People think that they're having that transparency and you're not having that transparency. Entonces, tenemos que diferenciar entre sexualidad y el erotismo. Traer ese misterio del juego erótico que lo hacíamos previamente en la relación, traerlo al coito. En vez de la gratificación inmediata, el erotismo es el que le da ese significado al coito. Es la imaginación. Porque yo siempre digo que el órgano más sexual está aquí, en tu cerebro, But here's en the tu thing, mente. you can't measure El sexo, no lo puedes. No, el sexo. Puedes medir el sexo, pero no el nivel erotismo. erótico. Exactamente. Porque está dado a tu imaginación. Entonces, uno de los componentes para perpetuar el deseo, para mantener el deseo, es usar la imaginación. El erotismo es el que le da ese significado. Y la sexualidad entonces se va transformando a través de la imaginación. Todo lo que le da significado, por más crudo que sea el sexo, que es una biología en realidad, es en realidad el sentido de la imaginación. Entonces, la otra, ¿cómo vamos a conjugar la confianza y la posibilidad de que nos sean infieles? La gente vive en una situación donde no sabe cómo conjugar estos dos elementos. Y yo lo que siempre le digo a las personas es, porque tú estás haciendo tú tienes que tener confianza para poder darle libertad a la otra persona y tener tu propia libertad. Entonces tú estás haciendo un voto de confianza en tu capacidad de que si te es infiel y tú, por razón u otra, te enteras, tú eres capaz de sobrepasar esa situación. Pero te da la oportunidad también de descubrir por qué es lo que ha ocurrido, cuál es tu participación en todo. ¿Qué le pasa a la relación a pasar de los años? ¿Por qué se agota el deseo sexual? Esa tensión entre lo que es el confort, la comodidad de una relación sólida, una relación que está comprometida, y el deseo, que es vitalidad, es el sentirnos totalmente excitados. Son dos fuerzas bien poderosas y ambas son necesidades que no queremos desconectarnos, no queremos no queremos comprometer ninguna de ellas. Queremos tener sentido de seguridad y de estabilidad, queremos sentirnos fiables, queremos tener el sentido de previsibilidad, de que sabemos lo que la otra persona está haciendo, y todos estos componentes que te anclan a la persona, pero que al mismo tiempo tenemos la necesidad fundamental de cambio, de aventura, de entusiasmo, de excitación. Hasta la necesidad de riesgo la tenemos en las relaciones con nuestra pareja. Estas necesidades vienen evidentemente de diferentes fuentes y toman diferentes caminos. ¿Cómo reconciliamos lo erótico con lo doméstico? Reconciliar el amor y el deseo, que es la necesidad nuestra de libertad. Esto no se resuelve con como dice Esther, con un baby doll de Victoria's Secret. Y en los hombres no tenemos, como dice ella tampoco, no tenemos el Victoria's Secret. Esto no se resuelve de esa forma. Lo que tenemos que hacer es negociar estas dos necesidades. Hablar, por eso en la relación es tan importante. Dime en qué momento tú te sientes más atraída a mí para yo precisamente hacer eso. Dime qué es lo que te turns you off para yo entonces manejar esa situación. O sea, hay que negociar. ¿Qué significa experimentar con estas dos tensiones? ¿Cómo vamos a navegar a través de ellas? En otras palabras, esa necesidad de seguridad viene del niño que tenemos dentro de nosotros. Uh-huh. Viene de nuestras necesidades preexistentes del pasado. Entonces, la otra persona tiene que darle libertad a ese niño para que vaya a explorar, porque es el papá en ese momento. Pero si cuando el niño explora y regresa, entonces hay
un cuchillazo, ¿qué es lo que viene entonces? La persona dice, bueno, aquí estoy comprometiendo la estabilidad, Sí, ¿qué es lo que la tengo que inseguridad. hacer para entonces manejar miedo. esto? Ujú. ¿Cómo negocio? Y ahí es donde tenemos que, hasta qué momento puedo comprometer y qué es lo que quiero negociar para poder sentir entonces esa situación. ¿Qué creen ustedes? Porque estoy hablando demasiado. No paras, respira. Sí, no. ¿Cómo vamos a meter Sí, la ¿cómo? cuchareta ahí si no te queremos interrumpir? Mete la cuchareta. No, yo creo que como dijiste, hay que encontrar como todo ese balance y tener esa comunicación y buscar la manera de traer ese deseo a la pareja. ¿Cuál es la fórmula del deseo y el amor? Porque el fuego, que es la pasión, necesita el aire. Y en muchas ocasiones las parejas no le damos a nuestro cónyuge ese espacio necesario para minimizar ese reto. No un espacio donde existe el libertinaje. Es un espacio donde ambos se sienten cómodos. Y eso es lo que hay que negociar. Uh-huh. Donde ambos se sienten cómodos. ¿Cuál es el espacio que tú necesitas? El deseo necesita ese espacio. Necesita distancia para poder movernos hacia él. Para que haya ese puente. Por eso tenemos que preguntarnos en qué momentos nos sentimos más atraídos a la otra persona. No solamente sexualmente. Y esto tiende a ser una pregunta que en ocasiones tiende a ser muy específico al género. Porque las mujeres, por ejemplo, dicen, ay, cuando mi esposo está jugando con los niños, muy rara vez vemos, como tú lo dijiste anteriormente, los hombres se sienten más atraídos a las mujeres cuando juegan con los niños. Tal vez si la muestra un baby doll, de pronto sí. De Victoria's Secret. Pero, de Victoria's Secret. Pero bueno. Si le haces la pregunta a un hombre, te va a decir cuando cocina, cuando lava, cuando plancha, cuando se agacha, cuando se estira, cuando... Exactamente. Yo pienso que el deseo en los hombres es diferente al deseo en la mujer. Lo es. Exacto. Lo Por es. eso hay que negociar, ¿ves? Por eso hay que negociar, porque tal vez... Ahora depende, porque si yo te cocino todos los días, no es un deseo. Es una necesidad. Ahora, como yo en mi casa, si no te cocino todos los días y te cocino raramente, entonces es un deseo. Lo que hay que... La pregunta es, ¿dónde me siento cómoda dentro de ese espacio que te tengo que dar? Y viceversa. Eso es importante identificarlo. Por eso yo digo, hay que hablar no de las cosas superficiales, en esas cenas que Jessica hace y que muchos de nosotros debemos hacer también. No, y ahí donde traigo el nivel de sorpresa, el nivel de esa mujer. Hey, cuando tú conoces a una persona por primera vez, no conoces nada de esa persona, salís y tienes una, a desire to want to learn more about them and stuff. Bueno, es importante salir esa semana porque entre semanas siempre pasan cosas que no necesariamente nos sentamos todos los días para decirlo a nuestras parejas o algo que aprendimos o algo que pensamos nuevo, lo que sea. Entonces esas son cosas de sorpresas o cosas que cambian y es importante traer eso a la relación. Entonces, para concluir, sabemos que si el fuego necesita aire para que sea voraz, si sabemos que posiblemente nos interesamos más a la otra persona cuando está en su ámbito, cuando brilla por sí solo, cuando no tengo que cuidar a esa persona, cuando es un ser independiente de mí, externo a mí, que se está desenvolviendo por sí solo, porque eso fue precisamente lo que posiblemente me haya hecho enamorarme de esa persona. Entonces tenemos que crear ese espacio cuando el espacio se va cerrando por la otra necesidad, no por egoísmo, por la otra necesidad de seguridad, de previsibilidad, de confiabilidad, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, una pareja tuvo un problema donde se separan y hay algo de confianza ahí que se rompe? Entonces tú le tienes que dar aire a ese fuego, pero ya no confías en la persona y no quieres hacerlo, que no me contestaste el teléfono o que porque hablas con estas personas en social media. ¿Cómo manejas eso? Mira, eso puede ser otro tema. Sí, pero ahí ahí es donde yo creo que no para todas las parejas tiene que ser la distancia lo que te crea ese fuego. Pero cuando yo hablo de distancia, no estoy hablando de que me voy a desaparecer y no vas a saber nada de mí. Sencillamente que se unen los dos, la previsibilidad de que yo sé lo que tú estás haciendo, pero te doy tu espacio, la confianza de que yo sé que tú no me vas a ser infiel.
o deposito en ti la confianza de que no me va a ser infiel y me siento cómoda dentro de ese espacio, ¿ves? Es sencillamente identificar qué es lo que te hace sentir cómoda en ese espacio. Acuérdense que uno de los factores que inhibe el deseo en las parejas es la dinámica de necesitar y la confusión de desear. Entonces, cuando yo deseo, no quiero tener que cuidarte. El amor implica cercanía y para algunos el deseo y el amor son inseparables. Para otros, mientras más conectado me siento, mientras más seguro me siento, tal vez me sienta más desconectado eróticamente, porque eso viene de atrás, de antaño. Entonces, tal vez para ti es cuando uno está más tierno, tal vez para mí es cuando está más, no sé, otra cosa diferente. O sea que esto va cambiando, pero la importancia es, tengo que saberlo. Uno no puede cambiar lo que no sabe. Entonces la fórmula es negociar. Porque no tiene una solución. Negociar. Vivimos hablar. Negociando. Hasta en la relación se negocia. Sí. Exactamente. Esa es la primera o la situación más importante, el negociar en la relación. De lo contrario, no persiste porque las necesidades de las personas, los individuos, van cambiando a través del tiempo. Exactamente. Y entonces hay que saber conocerse. Así que muy buen tema. Espero que hayan pasado un feliz día del amor. Y bueno, esto es digamos que un tema para que ustedes exploren en su relación hasta qué punto están comprometiendo el deseo versus el amor y cómo puedes conjugar ambas para que disfrute más de él. Estas 2 semanas voy a hacer un experimento con números y todo. Va a ser una data perfecta. No, next podcast you have to bring it. Ah, sí. Y yo te voy a decir si funciona o no funciona. Perfecto, cómo no, por supuesto. Y hasta luego, mis queridos amigos. Y si les gustó el tema, por favor, compartan, mi amor. Gracias por estar conmigo y mi querida productora, muchas gracias. De nada, muchas gracias.